Buenas noches compañeros. Hoy voy a remitirme a un tema muy propio de la estadística y realicé un ejercicio en base al caso que ya nos habían compartido. Eh, Comencemos como por una breve descripción. La estadística descriptiva es una de las ramas de la estadística que se encarga de presentar las características medibles de las variables, para así poder analizar el comportamiento de estas y tomar decisiones. ¿Cuáles son esos tipos de variables? Están las cualitativas, que están asociadas a características o descripciones y no se pueden representar numéricamente, como una ciudad, una residencia, un idioma, un estado civil. Las cuantitativas son variables que se pueden cuantificar o medir numéricamente, como edad, estatura, peso, masa, etc. Van más asociadas a los números. Se dividen en continuas y discretas. ¿Qué son las continuas? Que se representan con números reales como masa, tiempo, por eso se llaman continuas. Y las discretas, que se representan con números enteros como números de objetos o personas. Entonces, ¿qué es un intervalo? Un intervalo de confianza es un par de números entre los cuales se estima que está cierto valor desconocido. Si los datos son variables cualitativas, se representan por medio de clases. Ejemplo, los colores azul, verde, marrón, etc. Si las variables son cualitativas, se representan por medio de intervalos de clase. Ejemplo, el peso de los niños al nacer en el mes de octubre es de 3.5 kilogramos, 3.7 kilogramos, 4 kilogramos, 2.5 kilogramos, etc. Si la variable es discreta y no son muchos y se pueden representar en clases, ejemplo, la edad de los niños entre los 9 y 15 años, 2, 3, 4, 8, 8, 9, 3, etc. Si son muchas, se agrupan en intervalos, ejemplo, edades entre 9 a 15 años, o sea, ya tomamos son rangos. Lo mejor es agrupar en intervalos de 5 a 15, 15 a 5, etc., así como les estaba explicando. Medidas en variables cualitativas, entonces, perdón, no, sí, media. Es el mismo promedio y se obtiene de la suma de todos los datos divididos entre la cantidad de ellos. Ejemplo, si tenemos el 1, el 2, 3, 4, 5, 6, etc., el número, uno lo suma y lo dividimos entre la cantidad de ellos, o sea, la cantidad de números que acabé de nombrar. Digamos que haya nombrado 12 números, entonces sumo todos los números y lo divido en el número de, de intervalos que yo haya colocado, y esa es la media. La mediana, ¿qué es? Es el valor que se divide en dos partes iguales, la distribución de los datos o el número o par de números que están en la mitad de los datos. Ejemplo, nos dan cierto número de números, en este caso hay dos números, por lo tanto la mediana es el promedio entre 4 y 5. ¿Por qué? Porque es que si nosotros sumamos 4 más 5 y lo dividimos en 2, eso me va a dar 4.5. Esa es la mediana, es como el intervalo en la mitad de la suma de todos los números. ¿Qué es la moda? Es el dato de mayor frecuencia absoluta, o sea, el que más se repite. Ejemplo, las llamadas de mayor frecuencia son las de duración de 5 minutos, puesto que se registran 6 en una lista. ¿Sí? Cuartiles difíciles percentiles. Estas medidas de posición indican porcentajes acumulados en cuartas, que son, o sea, unidades de medida, décimas, centésimas, partes respectivamente de los datos. Entonces nos dan el siguiente ejercicio. Entonces dice: la siguiente información corresponde a la venta de millones de 30 vendedores de una compañía automotriz. Entonces, ¿qué nos piden? Primero, hallar la tabla de frecuencias, calcular la media, la mediana, la moda, los décilos, los cuartiles, el día que medidas tomará para dar conclusiones de cada uno de ellos y por qué. Ahora debo de hacer un video, como en ese momento lo estoy haciendo, explicando el ejercicio. Entonces tomamos el número de intervalos que nos dan, ¿sí? Entonces la frecuencia absoluta, entonces ventas en intervalo, entonces 429, 444, esos son los millones vendidos de cada vendedor, ¿sí? La frecuencia absoluta es 5, o sea que es del 17%, ¿sí? Entre 444 y 459 la frecuencia absoluta es 2, o sea que la frecuencia relativa es del 7%. Entre 459 y 474 la frecuencia absoluta es 4,
Ahora, estamos hablando de 30 vendedores, o sea que la frecuencia relativa es del 13%, y todo esto al sumarlo entre las ventas de los intervalos en millones vendidos nos da una totalidad de frecuencia relativa del 100%. Entonces, el rango. Entonces, tenemos 429, 570, 141. La amplitud es 15. La media, ya les había explicado cómo sacar la media, me dio un total de 493,772,44,58. La mediana me da 497,5 y la moda me da 435. Y ese es el video. Pues ese es el ejercicio que yo eh, tenía que explicarles a ustedes, hablar sobre la media, la mediana, la moda, realizar el ejercicio y explicar en este video. Espero que hayan entendido y que estén bien. Hasta luego, profesor y compañero.